Cuando pensamos en ángeles, inmediatamente vienen a nuestra mente imágenes de seres luminosos con alas blancas, protectores celestiales que velan por nosotros desde las alturas. Esta representación se ha popularizado a través del arte, la literatura y la cultura contemporánea. Sin embargo, las escrituras presentan una dimensión angélica que pocas veces exploramos: su papel como ejecutores del juicio divino. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos relatos donde los ángeles no aparecen simplemente como guardianes benévolos, sino como agentes directos de la justicia de Dios. Estas narrativas revelan un aspecto de la realidad espiritual que complementa nuestra comprensión tradicional y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza completa del ministerio angélico. Este estudio nos llevará a través de las Escrituras para descubrir cómo los ángeles han actuado como instrumentos del juicio divino, siempre dentro del plan perfecto de Dios y su soberanía. No se trata de generar temor, sino de comprender la plenitud del carácter de Dios. Un Dios que es amor, pero también justicia, un Dios que es misericordioso, pero también santo. Salmo 91, versículo 11. Sin embargo, este mismo poder que protege también ejecuta los decretos divinos de justicia. Los ángeles operan bajo la autoridad suprema de Dios, cumpliendo tanto sus propósitos de gracia como sus determinaciones de juicio. Esta dualidad no representa una contradicción, sino la expresión completa de la voluntad divina. En el libro de Apocalipsis, Juan describe ángeles que proclaman mensajes de advertencia, que tocan trompetas anunciando juicios, y que derraman copas de la ira divina sobre la tierra. Estos mismos seres celestiales que cantan «Santo, Santo, Santo», alrededor del trono de Dios, también participan en la ejecución de su justicia perfecta. La comprensión de esta realidad nos ayuda a tener una visión más completa de cómo Dios obra en la historia humana. Los ángeles no actúan por iniciativa propia ni con crueldad arbitraria, son ejecutores obedientes de la voluntad divina, manifestando tanto su misericordia como su justicia. El ángel destructor en Egipto. Uno de los relatos más impactantes del Antiguo Testamento es la última plaga sobre Egipto. Después de 9 plagas que demostraron el poder de Dios sobre todos los dioses egipcios, llegó el momento del juicio final. Éxodo 12 versículo 23 nos dice: «Porque el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heríos». Este pasaje revela varios aspectos importantes. Primero, identifica específicamente a un ángel destructor como agente del juicio divino. Segundo, muestra que incluso en medio del juicio, Dios provee una forma de protección mediante la sangre del Cordero en las puertas, prefigurando el sacrificio de Cristo. Tercero, demuestra que los ángeles operan bajo estrictas instrucciones divinas. El contexto de esta plaga es fundamental para comprender su significado. Faraón había endurecido su corazón repetidamente contra Dios, esclavizando al pueblo hebreo y desafiando la autoridad del Creador. Las plagas anteriores habían sido advertencias progresivas, demostraciones del poder divino que buscaban el arrepentimiento. Cuando estas advertencias fueron ignoradas, llegó el juicio definitivo. Es importante notar que este juicio no fue caprichoso ni excesivo. Egipto había ordenado el asesinato de los niños hebreos varones, arrojándolos al río Nilo, Éxodo 1 versículo 22. La justicia de Dios respondió a esta terrible injusticia. El ángel destructor ejecutó el decreto divino, pero incluso en este momento de juicio, la misericordia de Dios estaba presente para quienes obedecieran sus instrucciones. Este evento marcó la liberación del pueblo de Israel de siglos de esclavitud. El juicio sobre Egipto fue también el medio de salvación para los hebreos. Aquí vemos cómo los propósitos de Dios pueden incluir tanto juicio como redención, y cómo los ángeles participan en ambos aspectos de su plan. El ángel con espada desenvainada. En el libro de Números, capítulo 22, encontramos la extraordinaria historia de Balaam, un profeta que fue contratado para maldecir al pueblo de Israel. Mientras viajaba en su asna, el ángel del Señor se puso en el camino como adversario suyo, Números 10 y 22 de la noche. Este ángel portaba una espada desenvainada, invisible para Balaam pero claramente visible para el animal. La asna, viendo al ángel, se apartó del camino 3 veces, salvando la vida de Balaam. Finalmente, el Señor abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en su mano, Números 22 versículo 31. El ángel le dijo:
si ella no se hubiera apartado de mí, ciertamente ahora mismo te habría matado, aunque a ella la hubiera dejado viva. Este relato ilustra cómo los ángeles pueden intervenir para detener acciones contrarias a la voluntad de Dios. El ángel no estaba allí para proteger a Balaam, sino para oponerse a sus intenciones. La espada desenvainada simbolizaba juicio inminente, y solo la misericordia divina, manifestada a través de la percepción del animal, salvó la vida del profeta. La historia de Balaam nos enseña que los ángeles tienen discernimiento perfecto de las intenciones humanas y autoridad para intervenir cuando alguien se opone a los propósitos divinos. También nos muestra que Dios puede usar medios inesperados para preservar la vida, incluso cuando alguien merece juicio. Posteriormente, Balaam no pudo maldecir a Israel porque, ¿cómo maldeciré yo al que Dios no ha maldecido? Números 23 versículo 8. El encuentro con el ángel transformó su misión. Aunque Balaam tenía dones proféticos, aprendió que ningún poder humano puede contradecir los decretos divinos y que los ángeles están activamente involucrados en proteger esos decretos. El ángel que detuvo la plaga en Israel. En 2 Samuel 24 y 1 Crónicas 21, leemos sobre un censo que David ordenó contra la voluntad de Dios. Como consecuencia, el Señor envió una plaga sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron 70.000 hombres del pueblo desde Dan hasta Beerseba, 2 Samuel 24 versículo 15. El profeta Gad le ofreció a David 3 opciones de castigo: 7 años de hambre, 3 meses huyendo de sus enemigos, o 3 días de plaga. David respondió: caigamos ahora en las manos del Señor porque muchas son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombres. 2 Samuel 24 versículo 14. Esta respuesta revela la confianza de David en la misericordia divina, incluso en medio del juicio. Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta, detén ahora tu mano. 2 Samuel 2, 4, 1, 6. David vio al ángel, de pie entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en su mano extendida sobre Jerusalén. 1 Crónicas 21 versículo 16. Este pasaje es profundamente instructivo. Muestra que los ángeles ejecutores del juicio operan bajo control divino absoluto. El ángel no continuó destruyendo por iniciativa propia, sino que se detuvo instantáneamente cuando Dios lo ordenó. También vemos que Dios responde a la intercesión. David ofreció un sacrificio en el lugar donde el ángel se detuvo, un sitio que posteriormente se convertiría en la ubicación del templo de Salomón. La imagen del ángel suspendido entre el cielo y la tierra con espada desenvainada es poderosa. Representa el juicio divino en proceso, pero también la posibilidad de misericordia mediante el arrepentimiento y la intercesión. David asumió responsabilidad por su error. He aquí, yo soy el que ha pecado, y yo soy el que ha hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? 2 Samuel 24 versículo 17. Los ángeles y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Génesis 18 y 19 narran la visita de 2 ángeles a Sodoma, ciudad conocida por su inmoralidad extrema. Abraham había intercedido por la ciudad, y Dios accedió a perdonarla si se encontraban 10 justos. Los ángeles llegaron a evaluar la situación y rescatar a Lot, el sobrino de Abraham. La condición de Sodoma quedó manifiesta cuando los hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot exigiendo que les entregara a los visitantes para abusar de ellos. Los ángeles hirieron a la multitud con ceguera, Génesis 19 versículo 11, demostrando su poder para neutralizar amenazas inmediatas. Luego instaron urgentemente a Lot: ¿tienes aquí alguien más? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Génesis 19 versículo 12 a 13. Este pasaje revela que los ángeles actúan como evaluadores y ejecutores. Investigaron la ciudad, confirmaron su condición, rescataron a los justos y ejecutaron el juicio. El texto dice claramente que fueron enviados específicamente para destruir, mostrando que el juicio divino es deliberado y justo, precedido siempre por oportunidades de arrepentimiento. Cuando Lot y su familia finalmente salieron, el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, del Señor desde los cielos. Génesis 19 versículo 24. Los ángeles cumplieron su misión, y la destrucción fue completa. Sin embargo, incluso en este juicio severo, vemos la misericordia de Dios rescatando a Lot por consideración a Abraham.
La historia nos enseña que Dios no juzga arbitrariamente. Abraham había intercedido, los ángeles investigaron, hubo tiempo para escapar, y el juicio solo llegó cuando quedó claro que no había posibilidad de redención para la ciudad. Los ángeles ejecutaron este plan con precisión, protegiendo a los justos mientras juzgaban a los impíos. El ángel que hirió al ejército asirio. Durante el reinado de Ezequías, rey de Judá, el poderoso ejército asirio bajo Senaquerib sitió Jerusalén. El comandante asirio blasfemó contra Dios, desafiando su poder y burlándose de la fe de Ezequías, 2 Reyes 18-19. Ezequías llevó esta amenaza en oración ante el Señor, extendiendo la carta blasfema del rey asirio en el templo. Dios respondió a través del profeta Isaías. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad ni lanzará allí flecha. Porque yo defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. 2 Reyes 19 versículo 32-34. Esa misma noche, el ángel del Señor salió e hirió a 185.000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí, todos eran cadáveres. 2 Reyes 7:35 de la tarde. Un solo ángel destruyó un ejército entero en una noche, demostrando el poder incomparable de los agentes celestiales de Dios. Este evento ilustra varios principios importantes. Primero, Dios defiende a quienes confían en Él contra enemigos aparentemente invencibles. Segundo, los ángeles tienen poder sobrenatural para ejecutar juicios a gran escala. Tercero, la blasfemia contra Dios trae consecuencias severas. El historiador Josefo y otros registros extrabíblicos mencionan esta derrota catastrófica del ejército asirio, confirmando la historicidad del evento. Senaquerib regresó humillado a Nínive, donde posteriormente fue asesinado por sus propios hijos mientras adoraba en el templo de su Dios. 2 Reyes 19, 36-37. Esta narrativa demuestra que cuando los ángeles actúan en juicio, lo hacen con poder absoluto y eficacia total. No hubo batalla, no hubo resistencia posible, el decreto divino se cumplió instantáneamente a través de su agente angélico. El juicio sobre el rey Herodes. El Nuevo Testamento también registra instancias de juicio angélico. En Hechos 12, el rey Herodes Agripa I había ejecutado al apóstol Santiago y encarcelado a Pedro. Después de que un ángel liberó milagrosamente a Pedro de la prisión, Herodes ordenó ejecutar a los guardias. Posteriormente, en Cesarea, Herodes dio un discurso público vestido con atuendos reales. El pueblo comenzó a aclamarlo. Voz de Dios y no de hombre. Hechos 12 versículo 22. Herodes aceptó esta adoración blasfema, no dando gloria a Dios. Al instante un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio a Dios la gloria, y expiró comido de gusanos. Hechos 12 versículo 23. Este juicio fue inmediato y público, un testimonio del celo de Dios por su gloria y su oposición a la soberbia humana. El contraste es notable. Un ángel libera a Pedro del encarcelamiento injusto, mientras otro ángel ejecuta juicio sobre Herodes por su orgullo y persecución de la Iglesia. Los mismos seres celestiales pueden traer liberación o juicio según el propósito divino. Este relato del primer siglo muestra que el ministerio judicial de los ángeles no terminó en el Antiguo Testamento. Continúa como parte del gobierno providencial de Dios sobre la historia humana. También nos enseña que ninguna posición de poder protege a alguien del juicio divino cuando rechaza dar a Dios la gloria que le pertenece. Los ángeles en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis presenta la visión más completa del papel de los ángeles en el juicio futuro. Juan ve 7 ángeles que estaban delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Apocalipsis 8 versículo 2. Estos ángeles anuncian una serie de juicios progresivos sobre la tierra. Otro pasaje describe 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Apocalipsis 15 versículo 1. Estos ángeles reciben 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Apocalipsis 15 versículo 7, para derramarlas sobre la tierra. Apocalipsis 14 versículo 17-19 presenta un ángel con una hoz afilada, saliendo del templo celestial. Otro ángel le ordena: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Esta imagen de cosecha representa el juicio final sobre quienes rechazaron a Dios. Estos pasajes proféticos revelan que los ángeles tendrán un papel prominente en los eventos del fin de los tiempos. No actúan con malicia ni disfrutan del sufrimiento,
sino que ejecutan los decretos justos de un Dios santo que finalmente establecerá su reino perfecto. Es importante notar que incluso en medio de estos juicios apocalípticos, hay llamados al arrepentimiento. Apocalipsis 14 versículos 6 a 7 describe un ángel que vuela por en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ángeles como guardianes de la santidad divina. Los querubines aparecen por primera vez en Génesis 3 verso 24, colocados al oriente del huerto de Edén, junto con una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Después de la caída, estos seres angélicos impidieron el acceso al árbol que confiere vida eterna, protegiendo la santidad de Dios. Esta función de guardianes continúa en el tabernáculo y el templo, donde representaciones de querubines cubrían el propiciatorio del Arca del Pacto, Éxodo 25, 18 a 22. Simbolizaban la presencia santa de Dios y su protección sobre el lugar de expiación. En Ezequiel 10, el profeta tiene una visión de querubines asociados con la gloria de Dios que abandona el templo debido a la idolatría de Israel. Los querubines acompañan la presencia divina, enfatizando que la santidad de Dios no puede coexistir con el pecado sin consecuencias. Estos ejemplos muestran que algunos ángeles tienen como función específica proteger la santidad divina, estableciendo límites que los humanos no deben cruzar. No lo hacen por hostilidad, sino porque la naturaleza santa de Dios requiere separación del pecado. La diferencia entre juicio y crueldad. Un aspecto crucial para comprender correctamente estos relatos es distinguir entre juicio justo y crueldad arbitraria. Los ángeles nunca actúan con malicia personal. Son agentes perfectamente obedientes de la voluntad divina, sin motivaciones egoístas ni deseos de causar sufrimiento innecesario. El juicio divino, ejecutado por ángeles, siempre es justo. Responde a transgresiones reales y advertencias ignoradas. Dios no juzga caprichosamente sino en respuesta a la maldad persistente. Proporcional. Aunque pueda parecer severo desde nuestra perspectiva limitada, el juicio divino es apropiado para la ofensa cometida. Precedido por advertencias. En cada caso bíblico, hubo oportunidades previas de arrepentimiento. Dios es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, 2 Pedro 3 en 9. Con propósito redentor, incluso los juicios severos pueden servir para advertir a otros y proteger a los inocentes de mayor daño. Los ángeles que ejecutan estos juicios lo hacen sin placer en la destrucción. Ezequiel 33 en 11 revela el corazón de Dios. Vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Lecciones para nuestra vida espiritual. Comprender esta dimensión del ministerio angélico nos ofrece varias lecciones prácticas. Respeto por la santidad de Dios. Los ángeles que ejecutan juicio nos recuerdan que Dios es santo y que el pecado tiene consecuencias reales. No debemos tomar a la ligera nuestra relación con Él. Confianza en la justicia divina. Cuando vemos injusticia en el mundo, podemos confiar en que Dios tiene agentes celestiales que eventualmente establecerán la justicia perfecta. Urgencia en compartir el Evangelio. Saber que el juicio es real debe motivarnos a compartir las buenas nuevas de salvación con urgencia y compasión. Gratitud por la misericordia. Cada día que Dios retiene el juicio final es un día de gracia. Debemos responder con gratitud y arrepentimiento genuino. Humildad ante Dios. Los relatos de juicio angélico sobre los soberbios nos enseñan la importancia de la humildad y de dar a Dios la gloria que merece. El balance entre protección y juicio. Es fundamental mantener una perspectiva equilibrada. Los ángeles ciertamente protegen a los creyentes, esta verdad bíblica permanece firme. Salmo 34 versículo 7 declara: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y los rescata. Sin embargo, esta misma protección angélica puede manifestarse como juicio sobre quienes amenazan al pueblo de Dios. El ángel que destruyó al ejército asirio estaba simultáneamente protegiendo a Jerusalén. El ángel que ejecutó juicio sobre Herodes había liberado previamente a Pedro. Esta dualidad refleja la naturaleza completa de Dios: amor perfecto y justicia perfecta, misericordia infinita y santidad absoluta. Los ángeles, como sus servidores, expresan ambos aspectos de su carácter según su voluntad. Para los creyentes, esto significa seguridad. Romanos 8 versículo 31 pregunta: si Dios está por nosotros,
¿quién contra nosotros? Los mismos ángeles que pueden ejecutar juicios terribles están dedicados a proteger a quienes pertenecen a Dios. La sabiduría de Dios en el juicio. Cada instancia de juicio angélico en las Escrituras revela la sabiduría divina. Dios nunca juzga prematuramente ni con exceso. Génesis 3:16 de la tarde explica que Dios esperó generaciones para juzgar a los amorreos, porque hasta ahora no ha llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Esta paciencia divina es notable. Dios espera, advierte, ofrece oportunidades de arrepentimiento. Solo cuando la maldad alcanza un punto sin retorno, y cuando el juicio se vuelve necesario para proteger a otros y mantener el orden moral del universo, actúa decisivamente. Los ángeles que ejecutan estos juicios lo hacen con la precisión de cirujanos espirituales, removiendo lo corrupto para preservar lo sano. Su trabajo, aunque pueda parecer duro, es en última instancia una expresión del amor de Dios por la justicia y la verdad. Conclusión. Una visión completa. Explorar el papel de los ángeles como agentes de juicio no contradice su función protectora, sino que la complementa. Nos ofrece una comprensión más profunda y completa de cómo Dios gobierna el universo y cómo sus servidores celestiales participan en ese gobierno. Estos relatos nos invitan a tomar en serio nuestra relación con Dios, a vivir en reverencia ante su santidad, y a confiar tanto en su amor como en su justicia. Nos recuerdan que vivimos en un universo moral donde las acciones tienen consecuencias, donde la maldad no quedará sin respuesta eternamente, y donde la justicia finalmente prevalecerá. Al mismo tiempo, estos pasajes magnifican la gracia de Dios. Cada día sin juicio final es un día de misericordia. La paciencia divina es asombrosa, dando tiempo para que las personas se vuelvan a Él en arrepentimiento. Para quienes conocen a Cristo, estas verdades traen consuelo. Sabemos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8 versículo 1. Los ángeles que podrían traer juicio son ahora nuestros protectores, ministrando a favor de nuestra salvación. La revelación bíblica sobre los ángeles es rica y multifacética. Nos muestra seres de gran poder que sirven fielmente a Dios, ejecutando tanto sus misericordias como sus juicios. Nos enseña que el universo está gobernado por un Dios que es perfectamente justo y perfectamente amoroso, y cuyos agentes celestiales reflejan ambos aspectos de su carácter. Que esta comprensión más completa del ministerio angélico nos inspire a vivir con mayor reverencia, gratitud y esperanza, confiando en que el mismo Dios que envía ángeles a juzgar la maldad, también envía ángeles a proteger a sus hijos. Y que nos motiva a compartir el mensaje de salvación con urgencia, sabiendo que el día viene cuando el juicio final será ejecutado, pero que hoy sigue siendo el día de la gracia. Palabra final. Las Escrituras nos presentan una realidad espiritual compleja y profunda. Los ángeles son criaturas gloriosas que reflejan la gloria de su Creador en múltiples dimensiones. Comprender su papel completo nos ayuda a conocer mejor a Dios mismo y a vivir con sabiduría en este mundo, sabiendo que estamos rodeados de realidades invisibles que operan según los propósitos eternos del Altísimo. Que esta verdad nos lleve a adorar con mayor profundidad y a vivir con mayor integridad.